En su autobiografía, Vivir para contarla, Gabriel García Márquez dice que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Mucho de eso que recordamos también tiene que ver con lo que leemos, con lo que hemos leído. Y en esta misma obra, Gabo nos recomienda leer 9 obras que son un deleite y que hoy vamos a repasar aquí. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación, de promoción de lectura, en el que nos encontramos para hacer juntos apología de ese vicio que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y con este episodio vamos a hacer un cierre de temporada, el cierre de la 5ª temporada de esta maravilla que me ha salvado de no morirme del tedio y que me conecta con ustedes. Pónganse a leer, se va de descanso por Adviento y Navidad y volvemos seguro después de la Epifanía del Señor. Aquí un guiño al calendario litúrgico de la Santa Madre Iglesia Católica. La Epifanía del Señor nosotros popularmente la llamamos Día de Reyes, pero eso realmente es la Epifanía del Señor, que es un día de precepto. Nos vamos a tomar unas semanas para recargar energía y volvemos pronto. Esta vez sí, yo espero que Dios me lo permite pronto. No como la vez pasada, que era pronto y al final, bueno, no fue tan pronto, pero volvimos. Y aquí estamos, de pie. Para cerrar esta temporada, yo creo que no hay un mejor tema para hablar con ustedes que repasar esas 9 obras que Gabriel García Márquez decía en su maravilloso texto Vivir para contarla, que todos los seres humanos tendrían que leer en su vida. Ahora, dirán ustedes, pero bueno, ¿por qué Pedro Julio da tanta importancia a la opinión de Gabo, de Gabriel García Márquez? Y por qué este señor también nos recomienda esto. Bueno, principalmente Gabriel García Márquez es uno de mis escritores predilectos en el mundo. El estilo de Gabo está dentro del realismo mágico. Él elevó al género del realismo mágico a unos límites insospechados y es una referencia también dentro de la literatura latinoamericana y mundial, universal. Este hombre popularizó el género del realismo mágico y junto con los escritores del boom hizo que los ojos de los lectores del mundo miraran hacia Latinoamérica. Además, en 1982 la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas en la que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. La obra de Gabo es rica, es sabrosa, como diría mi amigo Alejandro el Paulino, y es muy prolífica también. Desde relatos cortos, sus 12 cuentos peregrinos, por ejemplo, sus novelas legendarias, 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, sus crónicas, sus artículos periodísticos. Esto resume en sí el genio del escritor colombiano y la calidad de su obra, de manera que ya entenderán ustedes por qué la opinión de Gabo es tan importante para mí y para un gentío. Una de las obras de Gabo que a mí me parece más entrañable de todas es precisamente su autobiografía, Vivir para contarla, que es un texto de memorias en el que él rememora su vida desde sus recuerdos. Y estos recuerdos están llenos de mucha subjetividad. Entonces, como uno recuerda su pasado realmente. En esta obra, Gabo nos lleva con él a la Aracataca de 1927, el año en el que él nació, y el año en el que nació mi abuela, por cierto. Gabo y mi abuela compartían mes y año de nacimiento. Y estamos con él ahí, en su infancia, en su juventud. Transitamos con él la época que vivió luego de Aracataca, sus vivencias, cuando se fue a estudiar, cuando salió del pueblo, cuando llegó a Bogotá. Y el libro nos lleva hasta 1950, cuando él le pide matrimonio a la siempre luminosa Mercedes Barcha. Gabo nos hace cómplices de sus inspiraciones, de aquellos amigos y familiares que marcaron, digamos que como un punto de partida para muchos de sus personajes, inspiraron a un montón de personajes de sus obras. Y en un gesto de generosidad, Gabo también nos comparte una serie de obras que a él le volaron la cabeza y lo ayudaron también a afinar la pluma. Obras que lo llevaron a volar por unos cielos esplendorosos y en los que él se acercó, gracias a estas obras, a unos mundos muy mágicos
y a beber también inspiración para sus propias obras. De esas obras es de lo que vamos a hablar hoy precisamente, póngase a leer con Pedro Julio. En 1915, Franz Kafka publicó La Metamorfosis, una novela corta sobre un tal Gregorio Samsa, que una mañana descubre que se ha transformado en un insecto, por lo que su vida de tajo, de un sopetón, así como un puñetazo, y también la del núcleo de su familia se transforma. Aquello es una cosa, bueno. La novela, que insisto yo, es cortita, tendrá apenas 70 páginas, se publicó por primera vez en una revista alemana y está dividida en 3 partes. La primera nos lleva a conocer a Gregorio Samsa, que es un viajante de comercio de telas que al despertar descubre que se ha convertido en un insecto gigante, que por cierto, en la obra nunca se dice qué insecto es, pero uno se lo imagina por la descripción. Samsa es el proveedor económico de su familia y esta repentina transformación ocasiona un terremoto familiar. En la segunda parte acompañamos a su familia, que busca formas para justificar su falta en el trabajo. El padre le repudia, la hermana, que al inicio se compadece de Gregorio y lo alimenta, luego se va cansando de aquella situación, entonces ya no quiere ayudarle. La mamá se horroriza al verle, a tal punto que cuando en una oportunidad se lo consigue, la mujer cae desmayada. Finalmente, en la tercera parte, la familia empieza como a acostumbrarse un poco a la nueva realidad y empiezan también a ajustarse, porque hay unos compromisos económicos. Entonces alquilan una habitación y ellos intentan mantener en secreto la monstruosidad de su hijo. Pero una noche, mientras su hermana está tocando el violín, Gregorio Samsa aparece en el salón. Y en ese salón estaban también los inquilinos, de manera que le descubren y salen huyendo. Porque es un espectáculo dantesco que parezca un insecto gigante en medio del salón. Entonces Gregorio Samsa, ya llegando al final del texto de la obra, decide dejarse morir para no causar problemas. ¿Cómo lo hace? Dice, esto es un tema como de mengua, diría mi abuela, se muere de hambre, no come más. Gabo dice en sus memorias que nunca más volvía a dormir con la placidez de antes. El libro era La Metamorfosis de Kafka. En la falsa traducción de Borges, publicada por la editorial Losada de Buenos Aires, que definió un camino nuevo para mi vida desde la primera línea y que hoy es una de las divisas grandes de la literatura universal. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño tranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Así arranca La Metamorfosis. El relato de Kafka nos presenta como una alegoría del enfrentamiento del hombre ante el mundo moderno que lo oprime y que es capaz de aniquilarlo también. Con este texto, Kafka también abre un camino para la literatura del absurdo y se convirtió, sin duda, en una gran influencia para muchos escritores. Otro texto, otra obra que deslumbró a Gao fue Moby Dick, de Herman Melville. Esto es una novela que narra la historia de la tripulación de un barco ballenero encabezada por el capitán Ahab, que se obsesiona este hombre con un cachalote blanco. Guiño aquí para mi amiga Keila, que estuvo empatada con un tipo que llamábamos el cachalote. Keila querida. Y pues este hombre decide sumergirse en una persecución autodestructiva. La novela se publicó en 1851 y está dividida en un montón de capítulos y un epílogo. Inicia con Ismael, que es un jovencito que se embarca en el barco ballenero de donde está el capitán Ahab, en Nantucket, esto es en Massachusetts. Ismael nos narra la historia que supone para él una gran aventura. En el barco, Ismael se hace muy amigo de un arponero polinesio que tiene un nombre que yo nunca he sabido pronunciar, de manera que no me voy a exponer aquí con ustedes. La tripulación del ballenero está conformada por un gentío de diversas calañas, que es todo lo más variopinto. Y pronto descubren ellos que el capitán Ahab, que es un tipo violento y autoritario y de un carácter así como muy agrio, y además que el tipo le falta una pierna, y la pierna que tiene no es una pata de palo, sino que está hecha con un hueso de un cachalote, de una mandíbula de un cachalote, imagínate tú. Este capitán Ahab les revela que el objetivo del viaje es perseguir y capturar a una ballena blanca, una tal Moby Dick, que es como una leyenda, porque es enorme y aparte fue la que mordió al capitán Ahab y le arrancó la piernecilla. La obsesión malsana de este hombre lo lleva a poner en peligro muchas veces a la tripulación. Los marineros entran como en un mambo místico con la presencia de Moby Dick
Y entonces ellos siguen a su capitán hasta encontrar un destino final terrible. Gabo comenta que su amigo Gustavo Ibarra, que fue el que le descubrió a Melville, y diría que, y les leo lo que dice en Vivir para contarla, la proeza literaria de Moby Dick, el grandioso sermón sobre Jonás para los balleneros curtidos en todos los mares del mundo bajo la inmensa bóveda construida con costillares de ballenas, le atrapó y le deslumbró. Yo tengo que reconocer que cuando yo leí Moby Dick, por allá, no sé, cuando yo tendría como 18 años, yo recuerdo que lo leí, sí, en el primer año de la carrera de Derecho, cuando yo estaba cursando el primer año de la carrera de Derecho. A mí no me atrapó Moby Dick. O sea, yo la verdad es que yo Moby Dick no lo terminé porque es que me dejó así como que, ¿para dónde va esto, señor mío? ¿Para dónde va esto? Quizá yo creo que en este momento que es hora de darle otra oportunidad a Moby Dick y pueda que lo incorpore en mi reto de lectura del año que viene, que bueno, que prometido el primer episodio de la próxima temporada va a ser el reto de lectura para el 2024, que nos vamos a organizar para leer cosas de calidad. Seguimos ahora con otro norteamericano. Ahora vamos con William Faulkner, que al igual que Gabo, se ganó el premio Nobel de Literatura. Y Gabo aquí nos recomienda leer Luz de Agosto. Luz de Agosto fue publicado por primera vez en 1932 y forma parte de los textos esenciales de este autor. Entonces hay que leer. En la novela, Faulkner nos cuenta la historia de Lina Grove, que decide emprender una búsqueda, pero esa búsqueda es la búsqueda del hombre que la dejó embarazada, un tal Lucas Burge. Lina pasa 3 semanas en un pueblo, en un condado, que yo voy a intentar pronunciar aquí, pero mira, que el Señor nos agarre confesado y nos ampare. Yoknapatawapha County. Yo tengo que reconocer que cuando yo estaba leyendo esto, yo este nombre me lo saltaba. Que es un condado ficticio que se lo creó el autor, que está al noroeste de Mississippi, que tiene el río Tallahatchie al norte como límite y el río Yoknapatawapha al sur. Y bueno, en estas semanas Lena se enfrenta a un montón de situaciones que le hacen como replantearse la vida. Al tener a su bebé, ella retoma la búsqueda de Lucas y aquí la historia se une con la vida atormentada y sórdida de un mestizo que se llama Joy Christmas, Joy Navidad, al que acusan de asesinato, pero del asesinato de una activista que se llama Joanna Burden, que para más Henry era su amante y era una mujer blanca. Por la muerte de Burden, lincharon a Joy, lo mataron. Y el principal acusador de Joy es un tal Joy Brown, que realmente es Lucas, el tipo que anda buscando a Lena, que fue el que la embarazó. Este desgraciado no solamente dejó embarazada a Lena, sino que uno puede concluir de la lectura, fue también el asesino real de Joanna. La historia es realmente escalofriante, lo mantiene a uno como al filo de la página. Yo leí esto de chamo, tendría unos 20 años. Y a mí esto me voló la cabeza como se la voló a Gabo, que dice en sus memorias, y les voy a leer: yo había comprado en un puerto una buena provisión de cigarrillos, de los más baratos, y de tabaco negro, y con un papel al que poco le faltaba para hacer de estraza. Y empecé a fumar a mi manera de entonces, encendiendo uno con la colilla del otro, mientras releía Luz de Agosto de William Faulkner. Y era entonces el más fiel de mis demonios tutelares. Imagina tú cómo Gabo define a este autor y a esta obra. Esta obra es precisamente eso, es un demonio. O sea, cada página, esto está cargado de una sordidez demoníaca. Esto atrapa al lector y no solamente nos atrapa, esto nos deja sin aliento. Otro texto que dejó a Gabo así como que sin aliento es el Ulises de James Joyce. Que él dice en Vivir para contarla: leía pedazos y tropezones el Ulises de James Joyce hasta que la paciencia no me dio para más. Fue una temeridad prematura. Años después, ya de adulto sumiso, me di a la tarea de releerlo en serio. Y no solo fue el descubrimiento de un mundo propio que nunca sospeché dentro de mí, sino además de una ayuda técnica invaluable para la libertad del lenguaje,
y el manejo del tiempo y las estructuras de mis libros. Aquí yo coincido con Gabo en su acercamiento inicial. Cuando yo intenté leer el Ulises, esto a mí me abrumó. Yo sabía que estaba ante un texto difícil porque me lo habían dicho mis amigos mayores. Yo siempre leo amigos mayores que yo, y ellos me habían comentado eso. Mi mamá también me había dicho que ella acepta con mucha dignidad que ella nunca ha podido con este hombre, con Joyce. De manera que yo lo abandoné. Yo lo abandoné y me dispuse a leer otras cosas. La cuestión es que yo, en mi adultez, no retomé la lectura de la obra, que es quizá la obra cumbre de Joyce. Y esto es un asunto pendiente, de forma que yo mal podría hablar aquí de este texto. Solo compartiría con ustedes que, bueno, que este es un texto que se publicó por primera vez en 1922 y está considerada por la crítica como la mejor novela en el idioma inglés del siglo XX. La historia narra el periplo dublinés de Leopold Bloom y de Stephen Dedalus, que según los críticos representan el primero al Joyce viejo y el segundo al Joyce más jovencito. Y esto es un texto extenso, sí, porque esto tiene casi 1000 páginas. Es un libro ladrillo, estos gordotes con los que tú puedes darle un pescozón a cualquiera y tú sabes, y dejarlo sin aliento. Años después de mi aventura con Ulises, con el Ulises que yo empecé a leer, que era un texto que estaba en la Biblioteca Pública Simón Bolívar, donde mi mamá era directora, a mí me regalaron un ejemplar de Ulises en inglés, y eso está en mi biblioteca. Yo algún día le entraré a eso. Por ahora, el Ulises va a seguir siendo un asunto pendiente para mí. En 1952 se publicó El viejo y el mar, que quizá es como la obra más popular del escritor norteamericano Ernest Hemingway. Al año siguiente se le otorgó el Premio Nobel de Literatura por su dominio del arte de la narrativa, más recientemente demostrada en El viejo y el mar, y por la influencia que ha ejercido en el estilo contemporáneo. El viejo y el mar es una novela corta, realmente cortita, que se puede leer en un fin de semana, y nos lleva hasta Cuba, donde Santiago, que es un pescador entrado en años, al que lo llaman el viejo, tiene una mala racha con la pesca. Este hombre tiene días que sale a pescar y no pesca, pero nada, ni una culebra marina. Un día Santiago se va solo al mar y un gigantesco pez pica el anzuelo. Pero el pez no quiere ser pescado, de manera que empiezan como una batalla el pez contra Santiago para librarse de la muerte, y durante 3 días se enfrentan. Y durante estos 3 días Santiago recuerda su vida, los tiempos pasados, los tiempos mejores. Recuerda también a un tal Manolín, que es un muchacho al que los padres le han prohibido salir a pescar con Santiago por sus malas temporadas de pesca, a pesar de que Santiago fue el que lo enseñó a pescar a este Manolín. El día 3, el pez empieza a rodear el barco y el viejo, con la poca fuerza que le queda, decide apuñalarlo con un arpón y lo logra, lo mata y emprende el viaje de regreso a la costa. Pero los tiburones, que sienten la sangre del pez en el agua, le siguen. Entonces el viejo tiene que deshacerse de los tiburones, y en ese jaleo un tiburón hace que el viejo pierda el arpón. Entonces los tiburones empiezan a comerse al pez y Santiago, ya sin fuerzas para seguir luchando, se rinde. Al llegar a la tierra, pues él, tú sabes, regresa a casa como muy derrotado. Manolín aparece, le promete que va a volver a pescar con él, se compadece del estado calamitoso en el que consigue al viejo. Y William Faulkner dijo que El viejo y el mar era como la obra de Hemingway, y que el tiempo demostrará que es la mejor que cualquiera de nosotros haya escrito. Y con eso me refiero a sus coetáneos y a los míos. A Gabo la obra también le pareció una belleza así como muy deslumbrante, muy superlativa. Y él dice en sus memorias, y aquí les voy a leer nuevamente: la lectura inesperada del viejo y el mar de Hemingway, que llegó de sorpresa en la revista Life en español, acabó de restablecerme de mis quebrantos. Yo conocía entonces la entrevista histórica que George Plimpton le hizo a Ernest Hemingway en el Paris Review sobre el proceso de convertir un personaje de la vida real en un personaje de novela. Hemingway le contestó: si yo explicara cómo se hace eso, algunas veces sería un manual para los abogados especialistas en casos de difamación.
Este texto es definitivamente precioso, es intimista, está escrito con una maestría inmensa y es capaz, yo creo, de conmover al lector más áspero que esté frente a esta obra maestra de Hemingway. Esto hay que leerlo, no solo porque lo diga Gabo, que nos lo recomienda. Esto, insisto, es una obra maestra de la literatura mundial y uno no se extraña que el Nobel le llegó a Hemingway después de haber publicado esto. Ahora, en 1925, Virginia Woolf publica La señora Dalloway. Y este también es un texto que Gabo nos recomienda leer. Es la historia de Clarissa Dalloway. De esta historia Gabo dice, y también les voy a leer lo que está en sus memorias, Álvaro Cepeda me mostró sus libros favoritos en español e inglés. Y hablaba de cada uno con la voz oxidada, los cabellos alborotados y los ojos más dementes que nunca. Habló de Azorín, de Saroyan y de otros cuyas vidas públicas y privadas conocía hasta en calzoncillos. Fue la primera vez que oí el nombre de Virginia Woolf, que él llamaba la vieja Woolf, como al viejo Faulkner. Por fin se conformó con regalarme la versión en español de La señora Dalloway de Virginia Woolf, con el propósito inapelable de que me la aprendiera de memoria. Hay gente que tiene la facilidad de aprenderse textos largos de memoria. Gabo no nos dice si cumplió con su cometido, con ese encargo que le dejó Álvaro Cepeda. Pero bueno, nada. Álvaro Cepeda, por cierto, es un tipo súper prodigioso. Álvaro Cepeda, yo creo que Álvaro Cepeda se merece un episodio para él solito. La cuestión es que en esta obra de Woolf, Gabo recibió un impacto muy grande. Esto le pareció así como muy deslumbrante. En este libro, Virginia Woolf nos cuenta la historia de la ya mencionada Clarissa Dalloway, que un día sale a comprar flores para su casa porque ella va a dar una fiesta en la noche, y al sentir la brisa del verano recuerda a su juventud y a un antiguo novio que ya tenía, un tal Peter Watts. Aquello a mí, yo tengo que decirlo, me recordó el pasaje bíblico del profeta Elías cuando siente la brisa suave en la mejilla y se percata que es ahí donde está Dios. Eso está en Reyes, por cierto, en la Biblia, por si lo quieren buscar. Clarissa tiene una hija que se llama Elizabeth y que últimamente está frecuentando mucho a una tal señorita Killman, a la que Clarissa no le da muy buena espina a esta mujer. No le cae bien. En su caminata, ella se encuentra con un gentío que está como aglomerado alrededor de un vehículo y es ahí donde Clarissa se consigue con un señor que se llama Septimus Smith, que es un treintañero, un veterano de la Primera Guerra Mundial, que quedó tocado mentalmente por el estropicio de la guerra y cree que gracias al doctor Bradshaw, Séptimo, pues bueno, tú sabes, se va a encaminar hacia su recuperación. Yo tengo que decir aquí, bendito sea Dios por los médicos psiquiatras, Dios bendiga a mi doctor Coronado, pero este médico de este libro pues no es tan efectivo como mi doctor Coronado. Ya vamos a ver por qué. Clarissa vuelve a su casa, ella se entera que su marido se va a comer con Lady Burton, que es una mujer como interesada en la política, con la que el marido de Clarissa tiene como cosas en común. Ella se siente como desplazada y recibe de repente la visita de su antiguo novio, de Peter, que está de regreso en la ciudad. Y del que se infiere por este encuentro, cuando uno está leyendo, que todavía hay algo entre esta gente. Esta gente todavía siente como atracción el uno por el otro. El marido de Clarissa siente celos de este antiguo novio de ella. Y mientras esto se nos está contando, también se nos cuenta que Septimus está en tratamiento con este doctor, pero que el tratamiento no le está ayudando. Entonces el tipo, que está muy atormentado por el horror de la guerra y por lo que tuvo que hacer para sobrevivir, quiere como escapar del doctor, porque el doctor es un tipo como muy ay Dios, yo no quisiera como decir no ponerle un adjetivo a este doctor para no influenciar la lectura de esto. El asunto es que Séptimo, para escapar del doctor, se lanza por la ventana. Llegado el final del texto, Clarissa logra hacer su fiesta, acuden a la fiesta del primer ministro, imagínate tú, el exnovio Peter, y también acude el doctor Bradshaw, que es el médico psiquiatra de Septimus, y su esposa. Y entonces le cuentan a Clarissa el trágico suceso de Séptimo, que es el hombre que se ha suicidado
y aquello sume a Clarice en unas meditaciones en torno a la vida. Esta obra de Woolf es fascinante. También fascinante me parece, y bueno, es como mi texto predilecto de ella, es Una habitación propia, y Flush, que es la cosa más enternecedora del mundo. Al menos para los lectores que hemos tenido mascotas, esto es una belleza. Es un texto, este señor Dalloway, que hay que leer. Gabo destaca lo reflexivo de la obra y la forma en la que Woolf nos va como metiendo en la atmósfera de cada escena. El siguiente es un texto precioso al que le conocemos el nombre, pero no le conocemos el autor, Las Mil y Una Noches. Esto es una obra maestra, es una serie de narraciones que parten de la primera. El rey Shahryar se entera de que su esposa le es infiel con un esclavo y entonces el hombre asume que todas las mujeres son iguales y decide que él se va a casar cada noche con una virgen y la va a decapitar al día siguiente para no pasar otra vez por el dolor de la traición. Entonces la hija del visir, que se llama Sherazade, se ofrece para casarse con el rey y convencerlo de terminar con aquella masacre de mujeres que tiene el hombre. Para ello, ella se propone un plan. Ella le va a contar a este rey una historia cada noche, lo va a cautivar y el hombre va a quedar, tú sabes, como muy picado por la curiosidad. El relato va a quedar inconcluso antes de que llegue el amanecer y le va a dar una oportunidad de vivir un día más. De esta manera, Sherazade logra repetir su plan durante 1001 noches. Los cuentos de Sherazade van desde un príncipe vampiro, una encantadora de animales y aves, un marino que nosotros conocemos como Sinbad, un grupo de 40 ladrones que se ven enfrentados por un tal Ali Baba, una esposa de un zapatero con un pastel de hígado con miel de abeja, imagínate tú. Y para Gabo, el texto como más grandioso de estas narraciones de Las Mil y Una Noches es, y les voy a contar, el cuento que más me gustó, uno de los más cortos y más sencillos que he leído, siguió pareciéndome el mejor por el resto de mi vida. Aunque ahora no estoy tan seguro de que fuera allí donde lo leí, ni nadie ha podido aclarármelo. El cuento es este: un pescador prometió a una vecina regalarle el primer pescado que sacara y si le prestaba un plomo para su atarraya. Y cuando la mujer abrió el pescado para freírlo, tenía dentro un diamante del tamaño de una almendra. Cada cuento es realmente fascinante. Aquí uno entiende por qué el rey va prolongando la existencia de la joven narradora, que logra enamorarlo con sus historias, y bueno, yo creo que también habrá echado mano de algunas otras artimañas, y finalmente pues logra doblegar su crueldad hacia las mujeres gracias a la palabra, porque la palabra es poderosa. Si ustedes aún no han leído esta maravilla, tienen una suerte tremenda, porque están por enfrentarse a uno de los textos más mágicos y más sabrosos que les va a volar la cabeza. Esto no se lo pueden perder. Gabo tenía cierta debilidad por sus compañeros de ese selecto club de ganadores de premios Nobel de literatura. Aquí tenemos a otro premio Nobel de literatura, Thomas Mann, a quien se lo otorgaron en 1929 por su gran novela Los Boderbroek, que ha merecido un reconocimiento cada vez más firme como una de las obras clásicas de la literatura contemporánea. Sin embargo, su obra más conocida quizás sea La montaña mágica, que fue publicada en 1924, y esta es precisamente la obra que Gabo nos recomienda en sus memorias. Él dice aquí que los buenos tiempos empezaron con Nostradamus y El hombre de la máscara de hierro, que complacieron a todos. Lo que todavía no me explico es el éxito atronador de La montaña mágica de Thomas Mann, que requirió la intervención del rector para impedir que pasáramos la noche en vela esperando un beso de Hans Karlsbrook o de Claudia Schauter. Esto lo dice él porque recuerda que La montaña mágica fue un texto que leyó cuando estaba internado en una escuela, en un colegio, y que él y sus compañeros pues estaban leyendo esto con mucha pasión y se desvelaban leyendo esto. Como yo no he leído La montaña mágica todavía, pues yo me limitaré aquí a contarles lo que me dijo un amigo que sí la leyó. Él me dijo, y les voy a leer el mensaje que me mandó por WhatsApp cuando yo le pregunté por el libro. La historia se desarrolla en un hospital para tuberculosos que recibe la noticia de su inminente cierre
Y desde este punto de partida, dos primos que tienen como caracteres muy distintos se enfrentarán a un montón de situaciones peculiares. Y la novela es de corte intimista. Como bien saben ustedes, yo no hablo de libros que yo no haya leído, de manera que yo aquí no puedo explayarme. Aquí, esto es un asunto pendiente que yo también tengo con Man, y lo vamos a dejar hasta aquí. Finalmente, Gabo recomienda un clásico griego, porque los griegos, tú sabes, son muy suyos para las tragedias. Gabo dice en sus memorias, y les leo: esto coincidía con mi determinación de aprender a construir una estructura al mismo tiempo verosímil y fantástica, pero sin resquicios, con modelos perfectos y esquivos, como Edipo Rey de Sófocles, cuyo protagonista investiga el asesinato de su padre y termina por descubrir que él mismo es el asesino. Ya se habrán dado cuenta, porque ustedes son una gente muy inteligente, que la obra es Edipo Rey de Sófocles. Edipo Rey es una tragedia griega que no tiene una fecha conocida realmente. En esta obra nos encontramos con Edipo, que se ha convertido en rey de Tebas, y de esta manera él ha cumplido una profecía. Claro, lo hizo sin conciencia, porque la profecía era que él iba a matar a su padre, Layo, y se casaría con su madre, Yocasta. Edipo, ya como rey de Tebas y esposo de Yocasta, comienza a investigar la muerte del rey Layo, el rey anterior. Y en la investigación, pues descubre que él es el asesino de su padre y que él está casado con su madre. Entonces, cuando aquello se descubre, Yocasta se quita la vida, se mata. Y Edipo, sobrecogido por toda aquella cosa horrorosa, se ciega, se quita los ojos. Edipo Rey es una obra que está escrita en un solo acto, de manera que aquí vamos a entrar, tú sabes, a un género distinto al que ya venimos transitando con Gabo, que nos vamos a sumergir en el teatro griego, en esas grandes tragedias griegas fantásticas. Bueno, queridos míos, es hora de despedirse. Yo creo que ya hemos llegado al final de este episodio. Hemos recorrido estas 9 obras que para Gabo son indispensables que leamos. A mí me faltan 3. ¿Y a ustedes cuántas le faltan? Cuéntenme. 3 o 2 me faltan a mí. Ay Dios, no perdí como la cuenta. Cuéntenme a través de mis redes sociales, @PedroCNOA en Instagram y en Twitter. Twitter antes, ahora X. Y cuéntenme si han leído algunas de estas obras y si ya leyeron estas memorias de Gabo Vivir para contarlas. Esta temporada ha sido como un retorno a la normalidad en mi vida, después de una serie de eventos desafortunados. Aquí un guiño a la serie de libros. Pero antes de irnos, yo quisiera, antes de irnos y antes que el Sereno llegue, porque el Sereno está como pagando el peaje, él ya está muy cerca, vamos a entrar en la sección de complacencias de Radio Garúpano, porque hacer este podcast para que nadie lo escuche es como una cosa como predicar en el desierto. Entonces ahí están ustedes, que son una gente muy generosa y muy compasiva, y no solamente me escuchan con esta voz que es muy poco atractiva, sino que también me escriben y me mandan libros también, que es una cosa tan maravillosa que me dan ese tipo de regalos. Entonces quiero agradecer primero infinitamente a Daniela y a Federico, que hacen posible que esto llegue a ustedes. Y bueno, y que aparte esta gente tiene un super podcast que se llama Cosas Muy Importantes, que es La Gloria, y que ustedes no tienen que perderse tampoco. Saludos y abrazos a Rebeca de República Dominicana, a Miguel y a Patricia Andrea Paca en Caracas, a Mariela Aurora, que yo la amo con locura, Marieli, que está en Miami, a Gina, a Carolina Dos Santos, a Melbeck Espósito, a Margarita Padua, a Guadalupe del Moral, a Mariel, a Carmen Sotelo, a Claudín y a Janet. Un especial abrazo para Camilo de Ecuador, que últimamente me está dando como ánimos para que yo me atreva a publicar lo que he escrito. Yo le digo a Camilo que a mí me da pudor, pero él me insiste que bueno, que nada, que hay que hacerlo porque eso es lo que hace atractivo a los rockstar. Yo no creo que yo llegue a esa categoría, pero bueno, vamos a ver, Camilo, vamos a ver. Abrazo también a Isabel Alfonso de Caracas. Mira, Isabel y yo nos montamos unas conversas de antología. Esto es como si nosotros fuéramos amigos de toda la vida y estuviéramos echando cuentos en un café, viendo a la gente pasar y mirando el mundo arder. Además, nosotros somos críticos de las mismas cosas. Somos muy críticos. Isabel, yo quiero que sepas, querida, que la próxima vez que yo vaya para Caracas nos tenemos que ver para tomarnos algo y para ponernos al día. Isabel y yo somos de la misma calaña, como dice mi mamá. Un abrazo gigante también a Maribel Moreno de Colombia, que ha sido tan generosa
que no solo me ha descubierto a una autora, sino que también Maribel me ha enviado el libro de esa autora. El libro no me ha llegado a Mérida todavía, pero sabemos que viene en camino. Gracias infinitas, Maribel. Por cierto, Maribel y yo estamos disertando últimamente acerca de la maternidad y de cómo le hacen sentir culpable a las madres trabajadoras. Una cosa terrible. O que deciden estudiar o en fin. Y otra que también me mandó un libro y que viene en camino es Arancy Sánchez, que después de escuchar el episodio sobre libros de mi infancia, ella consiguió en una plataforma esta de compraventa de productos, para no decir cuál fue, un libro que yo estoy buscando desde hace siglos, que es Margarita de Rubén Darío, pero la edición de la editorial venezolana de Caré. Y Arancy me lo mandó desde El Paso, Texas. Imagínate tú. El libro todavía no ha llegado, eso viene en camino, eso viene por barco, eso, vamos a ver cuándo llega eso, en el nombre de Dios nuestro Señor. Arancy y yo tenemos nuestras oraciones puestas en la llegada del libro sano y salvo hasta Venezuela. Y nosotros hemos hablado de todo, mira, pero yo creo que lo que me parece más entrañable, Arancy, de todo lo que hemos hablado, es de las historias que tú quieres, que tú le cuentas a tu hijita de 6 años, para que ella se acerque a la lectura y para que la niña no pierda el sonido del castellano, que es nuestro idioma. Pues me parece una cosa bellísima. Gracias, tesoro mío, gracias infinitas. Para ir cerrando, porque el Sereno ya pagó su peaje, ya llegó, se paró aquí al lado mío. Está a mi lado aquí. Un abrazo del tamaño del sol para Ligia Elena, para León Ángel de Dios y para Génesis María. Que estos eran antiguos coordinadores de ciudadanía que yo tenía a mi cargo en Fe y Alegría cuando trabajaba ahí. Ellos estaban en las escuelas. Y no solamente fueron unos excelentes coordinadores, aunque la gente diga lo contrario, muchachos, aunque cierta gente, por no decir gentuza, diga lo contrario. Ustedes fueron excelentes coordinadores. También son de las personas más maravillosas con las que yo he trabajado en mi vida. Yo los quiero un montón. Gracias por la confianza, por la amistad. Yo ya no soy su jefe, pero León Ángel, por ejemplo, insiste en seguir justificando cosas que no hizo cuando las tenía que hacer en su momento. Ya no vale la pena. Y para Gustavo Andrés, que también le mando un abrazo gigante a Gustavo Andrés, un guiño aquí, tú sabes, como Gustavillo, que ya se ha graduado y es licenciado en Artes de la República de Venezuela. Ahora sí, nos vamos. Me despido con la esperanza de haberles picado la curiosidad con estas memorias de Gabo y con las obras que él recomienda. Nos escuchamos pronto, pero mientras tanto, pónganse a leer. ¡Chau! Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio.